Seguimos en Más que Bien con Actitana, acá en Radio La Red, desarmando un poquito el poder de las creencias. Nuestras creencias determinan nuestra realidad y no al revés. Nuestras creencias religiosas, nuestras creencias políticas, nuestras creencias sobre la vida, sobre el amor, sobre qué es bueno y qué es malo. Y está bueno empezar a revisar nuestras creencias. Y básicamente tratar de revisar que sean ecológicas. ¿Y qué significa eso? Que se puedan retroalimentar, sostener en el tiempo y sean beneficiosas para todos. Con respecto a una creencia limitante, hace muchos años, cuando apenas me había recibido abogado, estaba trabajando con un abogado muy especializado y muy capaz, para mí un genio, y teníamos que contestar un recurso para ir al Superior Tribunal de Justicia. Entonces, uno cuando contesta cuando apela una sentencia, tenés que poner todos los ítems que están mal para que el Superior Tribunal te diga sí, tenés razón. Entonces, la costumbre mía, y más que recién he recibido, pero en general de casi todos los abogados, era decir, bueno, vamos a atacar 3, 4 puntos, 5 puntos. Entonces era un sábado y estábamos ahí trabajando con este abogado que hoy tendrá casi 90 años, y ya habíamos llegado a la quinta impugnación. Y digo, bueno, ya está, doctor. Me dice, no, dice, tenemos que seguir. Y llegamos a 10 puntos de impugnación. Y digo, bueno, ya está, ¿sí? Porque el promedio, como digo, es 4 o 5. No, tenemos que seguir. Y así estuvimos todo el sábado trabajando como hasta las 11, 12 de la noche, hasta llegar a 22 puntos de impugnación. 10 rebuscados, tomados los pelos, ¿sí? Pero llegamos a 22 puntos. Entonces, al final del día, ya cuando estábamos pidiendo, me dice, doctor Actis, dice, ¿sabe cuál es el enemigo del excelente? ¿Y cuál es el enemigo del excelente? Quizás nuestros amigos oyentes puedan darnos su opinión. Vamos a dejarlo un poquito en suspenso, a ver cuál es el enemigo del excelente. Porque tiene mucho que ver con este programa. Y tiene que verlo un poco la historia que contaba, esto a nivel mental, y decir, bueno, yo no voy a 5 puntos, voy a 10, y en vez de 10 le doy un poquito más, voy a 12, y llego a 22. También es así en el entrenamiento físico y el alto rendimiento de uno. Exactamente. Obviamente siempre hay que tasar y hay que elegir cuánto de cada cosa, ¿no? Porque creo que más que mejorar se trata de optimizar resultados. Pero sí, hay factores que son súper importantes que entender, que son cuáles son los límites. Siempre que entrenamos, en realidad lo que estamos haciendo es chequear los límites. Siempre le digo a algunos estudiantes que si yo quiero mejorarte la fuerza, tengo que hacerte sentir débil. Si quiero que mejore la flexibilidad, te tengo que hacer sentir rígida. O si quiero que sea más rápido, te tengo que hacer sentir lento. Porque justamente es ponerte en la situación en la que estás descubriendo que hay algo que te está frenando. Y solo a través de saber dónde está el límite es que podés descubrir cómo resolver ese límite para ampliar tus posibilidades. Esto tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Y justo me hiciste acordar a cómo es que construimos esos límites o esas creencias. Porque en general nosotros vamos viviendo y vamos almacenando recuerdos de lo que nos va pasando. Y agrupamos ciertos recuerdos en base a ciertas expectativas o ciertas cosas que se van agrupando, ¿no? Entonces yo siempre me pasó tal cosa. Como si se repiten eventos similares, los agrupamos como si fuesen lo mismo. Eso se llama generalizar. Es como, yo siempre fui malo haciendo tal cosa. Y a veces no nos repreguntamos, ¿siempre? ¿No hubo ni una vez? O yo nunca logré tal cosa. Nunca. O todas las personas son malas.
todas las personas son malas. Entonces, empezamos a agrupar nuestras experiencias y generalizamos, y después desde ahí es que operamos sobre las cosas, y desde ahí percibimos, y después decimos, ¿viste? Era mala, y sumamos otra a la colección, y otra a la colección, y otra a la colección, y así es como, bueno, las creencias se retroalimentan a sí mismas y se hacen cada vez más grandes y cada vez más difíciles de disolver. Y van creando profecías autocumplidas, ¿no? Sí. Yo nunca pude, y esa misma creencia es, no voy a poder. ¿Viste que no podía? Una buena forma de romper las creencias, esto que decía el Gabo, cuando la gente dice nunca, duplicar, nunca, nunca, dice todos, entonces eso rompe la generación, porque en definitiva una creencia es una generalización. Uh-huh. Y toda generalización, ¿qué es? Una mentira. Porque siempre hay excepciones, ¿no? Básicamente una generalización es una eliminación. Cuando yo generalizo, elimino de mi realidad todo lo que no encaja con eso. Entonces estoy filtrando, básicamente estoy intentando acomodar, yo creo que es un instinto natural de la vida, no podemos vivir sin generalizar. Pero hay generalizaciones más abarcativas que otras, o hay generalizaciones menos restrictivas que otras, ¿no? Entonces cuando yo generalizo, lo que hago es eliminar todo lo que no encaje con mi generalización. Y entonces ahí ocurren dos cosas. O vivo cegado sin ver absolutamente nada, o cuando no puedo no ver que mi generalización está equivocada, aparece el conflicto. Hay generalizaciones muy útiles, ¿no? O creencias útiles en el sentido que abren puertas, y generalizaciones que cierran las puertas, como esta nunca, nunca o jamás. Entonces está bueno, sabiendo que nuestro cerebro procesa de esa forma, lo mismo que decíamos antes. Sabemos que nuestra biología, nuestro cerebro, se mueve en base a creencias que se han quedado instaladas y que nosotros podemos cambiar. Las generalizaciones, que son nuestra forma de interpretar el mundo y de actuar, ya las adquirimos. Y encima, como decís, ¿no es cierto?, se van apilando en un container de basura que vamos creando, ¿no? Digamos. Ahora, también sabemos que podemos utilizar generalizaciones muy útiles en el término de PNL, por ejemplo, lo que serían las presuposiciones o creencias de la PNL. Que si un ser humano hace algo, todos los otros lo pueden hacer, porque compartimos el mismo sistema nervioso. ¿Y cómo haces para que alguien que viene al gimnasio y dice, yo siempre fui el inútil de la clase de gimnasia, la clase que odiaba, cómo haces para que le guste, para romper esas creencias y que empiece a decir, disfruto de sentirme más que bien? Y bueno, primero que nada tiene que haber una predisposición de la persona, ¿no?, a cuestionarse. Pero creo que básicamente lo que hay que hacer es crear un contexto en donde se anulen absolutamente todas las creencias previas. Hacer cosas no habituales, porque si vos seguís haciendo lo mismo que siempre haces, las creencias se sostienen a sí mismas. Si vas a cualquier gimnasio en el que vayas, todos hacen exactamente lo mismo, entonces vas a seguir sosteniendo en todos lados las mismas patrones de comportamiento. Entonces, desde una primera instancia creo que el espacio tiene que colaborar de alguna manera para que las personas no entiendan qué está pasando. Como engañarlas, digamos. Que no sepan qué está pasando, que no sepan para que no puedan anticiparse, porque al ser todo nuevo no puedo usar, o sea, es romper con el patrón. Tenés que romper el patrón. Si vos querés dejar de generalizar, tenés que romper lo que venís haciendo. Generalmente un patrón o un comportamiento o una creencia está asociado a cierta forma de respirar, a cierta forma de moverse, a cierta forma de pararse. Entonces, con el simple hecho, por ejemplo, de enfocarte en la postura, estás obligando a que cambies la forma en la que vos percibís. Por lo tanto, ya estás cambiando. Este no era mi centro, el que yo creía que era. El centro ahora está acá. Este es el equilibrio, o esta es la postura correcta. Esto es el orden ahora.
Entonces, cambiando primero eso, como entender que nosotros venimos en un camino acumulando aprendizajes que nos moldean como somos. Bueno, sacarte de ahí y ponerte en una situación en la que no entiendas nada. Y a través de pasar por muchas situaciones en las que no entendés nada, entendés que en realidad, bueno, no sos ninguna de todas esas cosas y que tenés que aprender a adaptarte a todo lo que se proponga. Entonces ahí aparece la idea de que vos podés progresar en lo que vos quieras. Y esa es una de las creencias fundamentales, al menos de mi forma de abordar. Es que no es que no podés o sí podés, sino que es cuestión de que aprendas a hacerlo. Qué excelente, Gabo. Yo veo siempre que la gente que se entrena con vos, que después se sorprende que con tan poco puede hacer tanto, ¿no? Que pueda volver a tocarse la punta de los pies, que pueda sentarse derecho, que pueda mover los hombros. Con tan poco, tanto. Y eso me parece que es interesante también, que eso es romper una creencia que tenemos todos, que hay que hacer mucho. Yo veo que en tus entrenamientos, con 40 minutos, 3 veces a la semana, la gente cambia totalmente su vida. Creo que también es otra, son muchas cosas, ¿no?, que se van acumulando, ¿no? Pero vos en un solo movimiento, por ejemplo el hombro, vos lo podés levantar hasta la altura de la cintura al hombro, o lo podés levantar lo más alto que puedas, al cielo, lo más alto que puedas. Y es el mismo movimiento, solo que uno es más amplio que el otro. Entonces acá aparece como la amplitud del movimiento, es cuánto sos capaz de integrar de tu propio cuerpo en un solo movimiento al mismo tiempo. Entonces si vos empezás a usar ejercicios que integran todo, el mismo ejercicio, en vez de tener que hacer activo el bíceps, después en el próximo ejercicio activo el tríceps, en el próximo voy y activo el cuádriceps, y después el gemelo, y después activo la zona media, y después activo el dorsal ancho, después el pectoral, después el glúteo, y hacer un ejercicio por cada uno, que es como muchas veces se trabaja, ¿no? Ahora ya cada vez está cambiando más los conceptos de entrenamiento, pero cuanto más integrado es el trabajo, más haces en el mismo tiempo, porque la repetición es la misma, el tiempo te lleva lo mismo, solo que o usas todo o usas una partecita. Entonces se trata de ver cuántas, digamos, vos tenés que adaptarte a una situación nueva. Bueno, usa todo lo que tengas, ¿no? Y lo mejor que lo puedas hacer. No uses una partecita nomás. Es como que es un poco soberbio, me diría a lo mejor. Si vos tenés un cuerpo completo, ¿por qué vas a usar una parte? Claro. Esa vagancia es soberbia, digamos. Yo lo veo algo así. Qué interesante. La Ro también tiene algunas cosas de contarnos sobre creencias limitantes respecto a nuestro bienestar y nuestra salud. ¿Qué es, en definitiva, establecer un sistema de creencias? Establecer un orden de comprensión del mundo. ¿Sí? Las creencias nos dicen, bueno, el mundo es así, lo que está bien es así, la realidad es de esta forma, mis posibilidades son estas, y para mí no está permitido esto, o sí está permitido esto. Uno de los obstáculos que uno se encuentra justamente en el desarrollo de las personas es que puedan comprender que tienen derecho por estar aquí, por solo existir, a un bonito destino, ¿no? Que los está esperando si se animan a dar ese paso poquito, como decíamos, pero que es un gran paso. Si bueno, voy a tratar de estar un poquito mejor, pero ese poquito mejor implica a lo mejor una dimensión inmensa en el cambio de vida de las personas. Contanos, ¿no?, algunas de las creencias limitantes en el campo del bienestar, la salud. Vamos a ir después a una hermosa canción que es Let It Be y vamos a volver con el fin de la historia y una frase que trajo Gabriel de Krishnamurti sobre esto del orden y lo que nos hace falta. Contanos algo. Bueno, voy a contar el caso de una mujer que quiero mucho, por eso me voy a permitir contarla, pero vamos a mantener su identidad en secreto. Resulta que es una señora que tenía que estar anticoagulada. Que le mandamos un beso. Le mandamos un beso muy grande. Después nos va a pedir por los derechos de autor del programa. Resulta que esta mujer tenía que tomar una medicación que le hacía la sangre más líquida. O sea, en realidad como para prevenir las trombosis, qué sé yo.
esta mujer siempre fue una persona muy, muy obstinada, vamos a decirlo así, como que para lo que ella pensaba, las cosas son así y no se mueven y no las sacas de su forma de pensar. Resulta que, bueno, por cuestiones de la vida, tiene que empezar a tomar esta medicación anticoagulante, que lo que nosotros hacemos es, para asegurarnos que está en el rango adecuado y que esta medicación está tomando la dosis adecuada para el efecto terapéutico que buscamos, se hace un control de sangre. Y eso generalmente se controla una vez al mes. Una vez que uno dice, ya está, encontré la dosis para esta persona, se lo controlo una vez cada tanto. Resulta que ella, le hacemos los controles y no estaba en rango, o sea, es como si no tomara la medicación. Y le preguntamos, ¿pero estás tomando la medicación? No, sí, yo te juro que la estoy tomando. Pero en serio, porque en tu análisis parece que no lo estuvieras tomando. Y bueno, le dimos un montón de vueltas al asunto a ver si la tomaba bien, si tomaba algún otro medicamento que interfiera, si comía verduras en exceso. Era como a ver todos los factores médicos que podíamos encontrar, a ver si, ¿por qué no entraba en rango? Como si no tomara la medicación. Y bueno, resulta que después, en una charla, resulta que ella estaba negada con esa medicación, no quería tomarla. Entonces, ella sentía como que al tomarla le iba a hacer mal, que era como una pastilla que le iba a dañar su cuerpo. Entonces, cada vez que la tomaba, ella le pedía a su cuerpo que la bloquee. Entonces, ella tomaba y decía como que no me haga efecto. O que pase derecho, sentía una cosa así. Entonces, o sea, es muy loco, pero realmente era como que no estaba tomando la medicación. Y cuando hablamos con ella y le explicamos que no, que esto era algo que su cuerpo sí necesitaba y que le iba a hacer bien y que iba a ser por un tiempo solamente y que no le iba a traer ningún daño, ella como que se relajó y dice, con razón, dice, yo la tomaba y trataba de bloquearla. Después de esa charla, empezó a entrar en rango y después la pudimos controlar tranquilamente sin ningún problema. Qué hermoso poder, ¿no? De bloquear un medicamento con el pensamiento. Sí, en esto habla Bruce Lipton, que es un biólogo, tiene un montón de estudios a nivel internacional, de esto de que los pensamientos curan más que los medicamentos. Y a mí me hacía pensar en dos cosas con respecto a este caso. Uno, cómo nosotros podemos pensar algo, una situación que es beneficiosa para nosotros, por ejemplo, en este caso, pensarla como nociva y alejarla. Entonces, en este caso, algo que a ella venía a curarla o a traerle un bienestar, ella la alejaba. Y en realidad eso repercutía sobre su cuerpo. Y que eso también, ¿cuántas veces en la vida estamos expuestos a esas situaciones en las que hay cosas que son buenas y por pensar que son malas las alejamos, o cosas que son malas y por pensar que son buenas las perpetuamos? Y por otro lado, el gran poder de la mente, esta mujer muy terca, ella decía, no, que no me haga efecto, y no le hacía efecto, no lo podíamos creer. Así que bueno, el poder de nuestra mente para con nuestro cuerpo. Qué lindos temas que hacen a nuestra vida cotidiana, que todos estamos atravesados por creencias limitantes todo el tiempo. Hay creencias limitantes muy complicadas, como esto que decía Ro, también cosas que creemos que son buenas pero nos hacen daño. Te pasa mucho con las personas que consumen drogas o alcohol, que vienen a sesión para que los ayude, y muchos te dicen yo quiero dejarlo, o el cigarrillo, y otros te dicen lo quiero manejar, ¿sí? Porque es divertido, pero lo quiero manejar. Y esa misma creencia es la que impide el cambio, ¿no? El creer que eso en poca medida es bueno porque lo controla. Se me ocurre contarles una historia verídica de cuando hice una formación en México en 2001, cuando trabajamos creencias y cáncer de una persona que se curó el cáncer. Tenemos la frase de Krishnamurti, el final de la historia, pero primero let it be. Cuando estás atrapado, no sabes qué hacer, por ahí hay que soltar las creencias y dejar que las cosas sigan su curso, como dice Paul McCartney en Let It Be. Ya volvemos.